Bien, regresamos entonces. Estamos con Augusto Townsend, editor central de Economía del Comercio, y Alfonso Bahía, comunicador, escritor y empresario, con quienes vamos a hablar sobre la innovación y la competitividad de la economía peruana. Bien, Augusto. ¿Qué tal? Alfonso, gracias por venir con nosotros. Bien. Augusto, siempre te leo tuiteando y estás un poco involucrado en hacerle seguimiento a los temas de tecnología, innovación. Uno revisa el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y aparecemos en el puesto 122 sobre 148 economías. O sea, estamos no solo retrasados, sino diera la sensación también que nuestra agenda está atrasada. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu visión sobre la posición hoy día respecto a competitividad y al desarrollo futuro en este tema? Bueno, atrasado sin duda. Lo que uno ve es que empieza a sonar el tema de innovación como algo que cobra importancia en la agenda del gobierno, en la agenda del empresariado, en la agenda de las universidades, pero no necesariamente las herramientas que se empiezan a utilizar, o la forma en la que se empieza a abordar el tema es la más propicia, ¿no? Por ejemplo, lo que es clave para generar un ecosistema de innovación potente, digamos, como los que hay en el Silicon Valley o en Israel o en unos países asiáticos, digamos, es que haya pues esta interrelación entre el sector empresarial, el gobierno hasta cierto punto también involucrado y comprometido con el tema, y por supuesto la universidad, ¿no? Y aquí parece hasta cierto punto que cada quien se está mandando por su lado y como que no están generando una estrategia conversada, digamos, que le asigne a cada quien el rol que debe cumplir en este proceso, ¿no? Yo leí un poco sobre las precondiciones que son necesarias para que se desarrolle un ecosistema de innovación. Mencionaban mucho el tema de instituciones. Claro, si las instituciones de alguna manera promueven, incentivan el desarrollo, la innovación, ¿no? la creación de nuevas tecnologías, pues hace sentido que personas van a apostar a ello. Pero cuando uno mira, por ejemplo, lo que es derechos de propiedad, estamos en el puesto 102, lo que es derechos de propiedad intelectual en el puesto 120. Entonces, tal vez tenemos que hacer un trabajo anterior de crear justamente las condiciones. Claro, Alfonso. pero mira, yo creo que el tema parte también porque no existe lo que deberíamos tener desde el principio, que es una suerte de mapeo sobre dónde se requiere más innovación en el país. Es decir, como nación, como Estado, y por cierto el gobierno no ha hecho su trabajo en esa línea, es de mapear dónde están los problemas de atascamiento, de cuellos de botella, donde la innovación puede ser una solución muy interesante para el país, ¿no es cierto? Entonces ahí deberíamos comenzar por señalar claramente que, como bien dice Augusto, existe una desconexión entre la fuerza creativa de la universidad y del conocimiento, el gobierno y la empresa privada. Todavía no se ha unido, no hay una sinergia positiva, y eso genera lamentablemente un desorden en todo el aparato fundamental que sirve a los ciudadanos. Claro, tú ya estás yendo a la etapa de innovar, de crearte, investigar. Conversando con un profesor del MIT en el Foro Económico Mundial, él me decía, el problema en los países subdesarrollados no es tanto la falta de gente, porque hay peruanos que se han ido al extranjero y se han especializado en microbiología, que se han especializado en tecnología de punta respecto a redes, etcétera, sino que no hay laboratorios, no hay laboratorios, no hay la capacidad de crear prototipos, ¿no? Porque tú imagínate que tienes una súper idea para un nuevo tipo de celular, donde en el Perú puedes tú acceder a los recursos para crear el prototipo, ¿no? Pero fíjate, Cositec, por ejemplo, pone en su página web, el día de hoy, puede uno entrar y mirar, que en el Perú hay un déficit de 17.000 científicos. Esa es una realidad, quizás sean más, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿dónde los aplicamos esos científicos? Tú bien señalas que efectivamente se puede tener a este grupo de gente que está formándose en el extranjero hoy día, o que podría formarse aquí. La pregunta es, ¿dónde los vamos a colocar y bajo qué tipo de dirección vamos a decir dónde se requiere innovación? Eso requiere evidentemente un acuerdo, no sé si la palabra es nacional, pero por lo menos estratégico. Alguien tiene que sentarse a definir por dónde vamos como país en la innovación. Chile tiene un Silicon Valley que funciona con una gran intensidad. Brasil es un centro de creación de startups muy importante en este momento. O sea, han copiado el modelo de Silicon Valley, no sé si la palabra es copia, han tratado de hacer un desarrollo propio y están funcionando sus startups, están funcionando jóvenes que están colocando su talento, su emprendedurismo para poder hacer cosas interesantes. La pregunta es,
cómo lo estamos haciendo en el Perú y bajo, finalmente, qué modelo deberíamos desarrollar esa innovación, que es lo que tenemos que finalmente respondernos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, has estado en el Foro Económico de Davos, has visto lo que está pasando con Israel y con otra serie de países. Es impresionante. El mayor número de startups por persona está hoy día en Israel, ¿no? ¿Por qué? Y eso los americanos lo están viendo con mucho recelo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ellos dicen, disculpa que te interrumpa un minutito, pero lo que ellos dicen es que están dadas las condiciones, en el sentido de respeto de propiedad intelectual, sí, de laboratorios, de personas, ¿qué es lo que tú llamas el ecosistema? Bueno, yo entrevisté al autor de este libro famoso, Startup Nation, que precisamente describe cómo Israel se ha convertido en esta empresa, en este país de emprendedores, ¿no? Y por supuesto que hay un montón de factores estructurales, digamos, que tú mencionabas, José, que son claves, ¿no? Por un lado, la disponibilidad de gente talentosa con niveles de educación suficientes como para poder desarrollar startups que no sean pues de negocios pequeñitos, sino cosas que apunten al mercado global, ¿no? O sea, los emprendimientos de Israel son muy claros en ese sentido. No apuntan al mercado de Israel como tal, sino apuntan al mundo, porque el mercado de Israel es un mercado pequeñito, entonces es un límite muy digamos, cercano, y por supuesto que hay que ser mucho más ambiciosos en ese sentido, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy clara en Israel, que no hay en el Perú, hay un nivel de sofisticación del sistema financiero que permite llegar a estos emprendimientos con el requerimiento de capital o de financiamiento que necesitan, porque ya están los actores que están especializados en esos segmentos. Entonces hay gente que financia capital de riesgo, venture capital, capital ángel, etcétera, etcétera. Quisiera hacerte una pregunta. A lo largo de la historia, uno de los grandes motores de la innovación ha sido la guerra, ¿no? Los emprendimientos militares han sido una fuente de innovación permanente, ¿no? La montura y el estribo, por ejemplo, ¿no? Son dos innovaciones, el Internet, son dos innovaciones que se crean con objetivos militares y no con objetivos de mejoras en la calidad de vida. Israel es un país que ha estado muy involucrado en un desarrollo tecnológico militar. ¿Hasta qué punto han habido lo que se llaman spillovers, ¿no? O sea, rebalses del campo militar a tecnología comercial, digamos? Yo creo que es indudable. Tienes muchísimos ejemplos, no solamente en Israel, en Estados Unidos, claramente mencioné el caso del Internet, pero muchísimas de las cosas que desarrolló, por ejemplo, la NASA como parte del programa digamos, de Estados Unidos de llegar a la Luna, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver, por supuesto, con innovaciones hechas a nivel militar o con aplicaciones militares, ¿no? Ahora, por ejemplo, este científico famoso, este astrofísico famoso, Neil Tyson, por ejemplo, siempre habla del caso de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos en un momento de su historia se planteó llegar a la Luna. Entonces, eso de alguna manera activó la ambición de una serie de aspectos o ámbitos, digamos, dentro de la economía estadounidense para digamos, catapultar todos los esfuerzos necesarios hacia ese objetivo, ¿no? Y eso vino, por supuesto, con un compromiso político muy claro, ¿no? El presidente salió a decir, nosotros queremos que tengamos que seamos los primeros en llegar a la Luna, y por supuesto todo el país se agrupó hacia ese objetivo, ¿no? Ahora, ahí hay un tema, Juan José, que quería comentarte cuando hablas de innovación. Clayton Christensen es este profesor de Harvard que escribe un libro sobre innovación y acuña y propone el tema la innovación disruptiva, ¿no? Como aquella que realmente rompe el esquema y deja atrás algo y trae algo nuevo, ¿no es cierto? Que es un remake de verdad del concepto schumpeteriano de la, de acuerdo, ¿no? De la actividad destructiva. Y ¿no? entonces, digamos que se opone o se contrapone a aquella que puedes llamarla la innovación incremental, que solamente mejora un producto, ¿no? La que se refiere con las disrupciones, crear una cosa totalmente nueva y poner algo delante que cambia los esquemas. Tú preguntabas si la guerra había sido un motor de la innovación. Yo creo que la guerra ha sido un motor, y también creo que el sexo en Internet ha sido un motor de innovación muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza lo que ha pasado con el aporte que ha traído las páginas de alto voltaje, digamos, a la visión de los usuarios, genera videos de alta calidad que tienen que pasar por redes de Internet, y entonces todo este enjambre de tecnología y estas plataformas gigantescas que soportan esta calidad de videos de alta demanda y de alta velocidad y de alta calidad requieren, por cierto, un diseño arquitectónico y de tecnología de innovación disruptiva, porque si no, no podrías tener en los teléfonos celulares. Y los sistemas de pago también nacen justamente de las páginas pornográficas, ¿no? Entonces, hay que visualizar correctamente lo que ha ocurrido en el panorama de la web,
¿no?, del internet y de las webs, para darse cuenta que efectivamente la pornografía trajo una innovación importante en términos de construir sistemas poderosos para poder soportar videos de alta calidad. Evidentemente, la pornografía es un segmento pequeño de la demanda, y eso se ha aplicado a la educación. Mira, ahí tienes un caso muy interesante, que es el caso de Coursera, que se estudia, aquí se ha revisado y se ha hablado de muchos casos, pero Coursera es un caso de una startup muy importante que lo que hace básicamente es que los profesores hacen sus videos de ciertos tipos de clases que la ponen gratuitamente al servicio de que otras personas puedan verlas, ¿no es cierto? Y es gratuito. La pregunta es, ¿pero cómo un profesor de Wharton University o como un profesor de Penn University o del propio Harvard pueden estar dando una clase gratuita y a la cual yo puedo acceder desde cualquier computadora de internet? Entonces, ¿cuál es el negocio ahí, no? El negocio es que Coursera te da solamente un certificado que es de Coursera y ese no cuesta. Pero si tú quieres el certificado de la Wharton University o de la Penn University o de Harvard, ¿no es cierto?, tienes que pagar $49. O sea que el máximo es un gran costo para tener un diploma. No, porque tú lo que haces básicamente es entregar conocimiento y mejora la empleabilidad y en la formación a gente de tu propia empresa o a jóvenes que quieren tomar estos conocimientos y hacerlo con $49 para que tengan un certificado de Wharton University, y eso mejora tu currículum indudablemente. Mira, como algo, digamos, no sé si la palabra es sencillo, pero como con inteligencia y observancia social tú puedes conseguir un efecto tan importante como el de Coursera. Estaba revisando los gastos de innovación de las empresas peruanas. De hecho, lo ha hecho la Sociedad Nacional de Industria. Cerca del 80% del gasto que llaman en innovación no es en innovación disruptiva, como tú la llamas, sino es en pequeñas mejoras, incluso en compra de activos. Creen que comprar maquinaria es un adelanto, y uno escucha a empresarios peruanos hablando de innovación y uno no quiere romper pues el globo, digamos, ¿no?, pinchar la burbuja, pero ¿estamos creándonos una propia burbuja, me parece? Yo creo que sí. O sea, yo para empezar te diría que como vas a entender, José, esa cifra está totalmente mal calculada, digamos. Y a mí mismo, digamos, mi trabajo en el diario, converso con muchísimos empresarios sobre el tema de innovación y uno se da cuenta que efectivamente no tienen idea de lo que están hablando. Por supuesto hay algunas digamos, excepciones que son muy marcadas en el mercado local, pero por lo general cuando los empresarios te hablan de innovación te hablan de imitación, ¿no? Te hablan de copia de tecnologías que ya están utilizándose en otros países o hace una muchísimo pequeña tiempo, mejora, ¿no? Y cómo eso puede, digamos, incorporarse con facilidad a su negocio. De lo que no están hablando o de lo que no hablan nunca es de cómo desde el Perú se puede generar innovaciones para el mundo, ¿no? De cómo puede, me parece que Alfonso mencionaba el tema de la biotecnología, por ejemplo, de cómo se pueden hacer determinadas cosas en el Perú que sirvan para los consumidores en el mundo entero, ¿no? A ese nivel de ambición me parece que no lo tenemos todavía en el Perú, ¿no? Nosotros estamos como que todavía muy centrados en lo que tiene que ver con mejoras en cosas que ya estamos produciendo, ¿no? En uvas, espárragos, en algunos sectores relacionados a la pesca. Se hacen pequeñas innovaciones respecto a productos destilados, ¿no?, que son ricos en omega 3, cosas por el estilo, pero ¿algún día saldrá el teléfono celular de Perú como salió de Israel? Bueno, yo el otro día conversaba con alguien y me preguntaba si tendremos aquí jóvenes como Mark Zuckerberg que crearon Facebook, ¿no? Y yo creo que sí los tenemos. Lo que ocurre es que falta fe en quienes están arriba de repente para poder impulsar ese tipo de creaciones, ¿no? Ahora, ocurre lamentablemente que en este tema de la tecnología... Ahora, ¿el mercado no debería de solucionar eso? Sí, pero yo digo, el tema de la tecnología en las empresas, que tú has tocado, es muy importante, Juan José, parte de la equivocada concepción de que lo que se necesita es computadoras en una oficina, o sistemas de cómputo, o comprar alguna franquicia para que la incorpores y la gente trabaje en función de eso. Y yo creo que el tema de la innovación no pasa por la tecnología necesariamente, ¿no? Parte de una cabeza que tiene que pensar de una manera distinta. Y ahí lo que tú tienes es como, por ejemplo, en el caso de la administración pública, lo que no se tiene, lo que no se visualiza, es cómo empoderar al ciudadano, por ejemplo, de manera innovadora, para que sea él el que dirige el proceso de creación de valor para administrar justamente un servicio público. La parte de las municipalidades o el gobierno central no generan ningún tipo de innovación en ese tipo de servicios, ¿no es cierto? Estamos haciendo colas todavía para pedir un mínimo de documentos o de requisitos cuando debería ser todo utilizando algún tipo de aplicación, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Estamos conversando con Alfonso Baella y Augusto Townsend sobre innovación competitiva en el Perú. Una pausa y regresamos.
Muy buenas tardes, don Pablo Villanueva Melcochita. Buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes en 2 a la N. Gracias por estar con nosotros. ¡Hola, mamá! ¿Me estás oyendo? Me está acompañando. De película. Buena. ¿Qué tal comienzo? Regresamos, estamos con Augusto Townsend y Alfonso Bahía, estamos conversando sobre innovación y competitividad. El año pasado, dos profesores del MIT, Andrew McAfee y Eric Brynjolfsson, publicaron un libro que se llama Carrera contra las máquinas, donde sostenían que parte de la desigualdad de ingresos que estaba comenzando a ocurrir en los Estados Unidos estaba amarrado a justamente el desarrollo tecnológico, y cómo algunas personas estaban en capacidad de aprovechar esta carrera que se está generando entre las máquinas y el ser humano, y otras personas que están solo capacitadas para hacer labores manuales, ¿no? Ellos partían por hacer un símil con la tabla de ajedrez, ¿no? El cuadro de ajedrez tiene 64 espacios, 32 en la primera mitad de la tabla, 32 en la segunda, y la capacidad tecnológica está creciendo siguiendo una secuencia exponencial, ¿no? Siguiendo un poco la ley de Moore, ¿no? Y lo que ellos dicen es que nosotros ya estamos pasando a la segunda mitad del tablero, donde vamos a comenzar a entrar entonces a velocidades, a número de píxeles, a capacidad de procesamiento, que son cada vez el doble de lo anterior cada año y medio. Lo que significa que la tecnología va a desconverger a una velocidad mucho mayor de lo que ha venido haciendo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, ha habido mucha discusión después de la crisis del 2008 de que aparentemente se estaba frenando la innovación en el mundo, ¿no? Surgió una especie de discurso medio apocalíptico que estaba un poco preocupado porque no se estaba innovando lo suficiente. Yo creo que es al revés, y además si uno hace el paralelo, grandes innovaciones en el siglo XX se dieron precisamente después de la crisis del 29. Claro, de hecho hubo una persona que es uno de los líderes en el Silicon Valley, él estuvo desde los comienzos, tiene 44 años ahí, y lo que él dice es que la innovación está en su pico, que nunca ha habido tanta innovación como el día de hoy. Porque nunca ha habido tanta colaboración también, o sea, ese es un elemento clave de la innovación, que es precisamente lo que hacen las empresas en el Silicon Valley, ponen a gente con conocimientos muy distintos entre sí a conversar para ver cómo se retroalimentan, ¿no? Ahora, sobre el tema de las máquinas, el libro que mencionas efectivamente ha sido un libro muy que ha preocupado a algunos, digamos, al momento de ser publicado. Yo creo que lo que va a pasar, como pasó en la revolución industrial, digamos, va a haber un proceso de adaptación bien complicado. Va a haber gente que efectivamente va a salir del mercado, como que ya está saliendo del mercado claramente en Estados Unidos y en algunos otros países avanzados, y esa gente va a tener que desarrollar competencias que no sean replicables por robots, digamos, ¿no? Eso es básicamente lo que uno tendría que tener en consideración ahora. O sea, ¿qué es lo que diferencia a los humanos? ¿Cuáles son las competencias que solamente los humanos pueden desarrollar en el mercado y que no puedan ser replicables por los robots? Esa discusión que debería trasladarse, digamos, a la política pública educativa, no se está dando, ¿no? Uno de los robots que se acaba de crear y que ya está siendo usado en plantas en Estados Unidos vale $25.000 y aprende, tú le enseñas qué es lo que tiene que hacer, y ya las primeras computadoras laptop Apple que están siendo fabricadas en Austin, Texas, están siendo fabricadas por estos robots, y estos robots pueden trabajar evidentemente 24 horas al día. ¿Cómo va a ser dentro de 20 años, en tu opinión? A ver, Juan José, tú preguntabas ¿qué debemos pensar? Yo creo que tenemos que ver el tema de la innovación y la tecnología hoy día, creo que con mucha humildad, porque creo que los que se creen expertos en algo terminan siendo los más ignorantes en este mundo en el que vamos a tan altas velocidades, ¿no? Entonces hay que mirar sin soberbia lo que están haciendo los jóvenes, lo que están haciendo los países que están trabajando en su pensamiento, en su conocimiento. Hay que mirar sin duda a Israel, a la India, a Estados Unidos. Hay que ver dónde están los PhDs, dónde está la gente que está pensando e investigando. Creo que el Perú debe producir muchos PhDs más. Creo que deberíamos de estar realmente preocupados como nación, pensando cómo buscamos investigadores para que nos ayuden. Y creo que ahí hay un espacio enorme, pero creo que necesariamente la innovación pasa por también innovar en la política. No es que yo me quiera meterme al tema
a conversar sobre esto, pero yo creo que en las cabezas de la nación, en las cabezas de las personas que deciden lo que pasa con los intereses de la mayoría de peruanos, tiene que estar la palabra innovación. La política, la conducción del país requiere innovación, Juan José, desde mi punto de vista. Pero no solamente innovación, si me permites, Alfonso, sino algunos otros términos más. Por ejemplo, ciencia, ¿no? Sí. O sea, a veces tenemos que entender cómo se relacionan la ciencia con la innovación y la tecnología, por ejemplo, ¿no? Porque es claro que si estamos hablando de tecnología, estamos hablando de empresas, ¿no? Las que hacen la innovación aplicada son las empresas y no hay razón alguna para que, por ejemplo, esté metido ahí el Estado, clarísimo. Pero en la parte de ciencia, cuando hablamos de ciencia pura, de aquellas investigaciones que están en una etapa muy preliminar, ahí necesitamos meter, por ejemplo, a las universidades, y en el Perú las universidades no están haciendo eso, ni siquiera ni las privadas ni las públicas, digamos, ¿no? Entonces hay que de alguna manera involucrarlas en esto, pero otro tema que creo que también es importante, y lo mencioné un poco antes, es que tú conversas con personas sobre innovación en el Perú y mucha gente te dice el Perú no es un país innovador, ¿no? O sea, no hay que dedicarnos a eso porque mejor exportemos minerales y productos agrícolas y por supuesto que todo eso es muy importante y ciertamente no estamos hablando de una dicotomía de hay que escoger entre eso o lo otro, pero hay un tema que es bien importante que la gente olvida, que es que el Perú, antes de que fuese Perú, digamos, como república, nosotros somos una nación de innovadores, digamos. Uno ve un poco lo que pasaba aquí antes de la conquista y las innovaciones que se hicieron en metalurgia, en agricultura, en técnicas de riego, o sea, en muchísimas cosas, digamos, que realmente después fueron exportadas a Europa y que luego Europa pudo sacarle mucho más provecho de lo que le sacamos acá. Entonces somos un país de innovadores y creo que es importante que lo reconozcamos como tal, ¿no? Ahora, ahí me parece muy interesante lo que ha señalado Augusto, porque permite meternos a un tema que es muy importante. El Perú de hoy es un país de innovadores. El Perú de hoy, sin que exista una política innovadora en el término del desarrollo político. De innovaciones no disruptivas, como tú las llamas. Pero yo te digo lo siguiente, mira, la informalidad, que es el 80% de la economía, es absolutamente innovadora. Y a veces más disruptiva de lo que imaginamos. Sería imposible imaginar un país como el que tenemos hoy día, con tanta traba en el Estado para poder avanzar, sin la imaginación y la creatividad y la disrupción que generan los empresarios y emprendedores jóvenes que están dispuestos a pasar encima del Estado y de las barreras para generar negocios y generar unas buenas cantidades de márgenes de utilidad. Ahí no hay, por ejemplo, un problema porque es disruptiva, correcto, pero es disruptiva contra el sector formal. Tú mira el caso, por ejemplo, de Blockbuster, una empresa que tenía el 95% del mercado formal de alquiler de videos en el Perú, que tuvo que cerrar siendo líder porque no podía competir con la informalidad. Sí, pero hay un problema con Blockbuster, que yo también he estudiado con mucha preocupación, y es que les faltó reinventarse. O sea, les faltó a ellos ser disruptivos, porque un modelo de negocio basado en lo que pasaba hace 20 años con los videos, no te pases, hermano, o sea, eso tenía que haber cambiado de alguna forma. Evidentemente a ellos lo atacaron, o sea, es decir, tuvieron un ataque, digamos, masivo de algo que estaba pasando alrededor que ellos no se dieron cuenta de lo que ocurría. Pero han debido reaccionar de otra manera, porque las empresas que alquilan videos siguen funcionando en muchos lugares de otra manera, con otro modelo. Si no, ¿qué cosa es iTunes? iTunes es una compañía que tú haces clic y vas a hacer el video completo. ¿Qué cosa es lo que te venden hoy día en tu casa? ¿Cómo ves tú las películas en tu casa? A través de un clic y de un pago de $7. Entonces sí existe innovación. Quiero aprovechar esto pero si me permite solamente para agregar un punto que es bien importante, la disrupción no es de una vez, digamos, ¿no? O sea, el problema, la disrupción o la destrucción creativa que tú mencionabas, schumpeteriana, es una actitud. Entonces, lo que pasa en el sector empresarial peruano, y yo he sido bien crítico en ese sentido, es que acá tenemos una mentalidad muy Michael Porter, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hay que generar empresas que sean disruptivas en un momento y que luego le den barreras tan altas que nadie pueda, digamos, robarle su mercado, ¿no? Y que se quede un poco de Porter a Jobs. En la satisfacción, claro, de haber hecho una disrupción en un momento y ahí se acabó la historia de la empresa, digamos, ¿no? Y hacer lo mismo siempre. Y eso no es así, o sea, es la actitud, ¿no? Tienes una disrupción importante, generas un mercado, rentabilizas un determinado tiempo y ¿cuál es la siguiente? O sea, hay que estar pensando efectivamente, primero el iPad. Es la crítica al Facebook hoy día, ¿no es cierto? Así es. Hicieron una disrupción hace 10 años, la pregunta es, ¿cómo sigues haciendo esa disrupción en este momento? Han sacado paper hace unos días. La pregunta es suficiente? Y la pregunta es, ¿qué hacen las demás redes sociales? ¿Copian el modelo, lo mejoran un poquito o haces un cambio absoluto en el modelo, ¿no? Eso es lo que está en discusión en este momento, por ejemplo. Una pregunta que le hice al director de estudios tecnológicos de la Universidad de París fue, ¿en qué debía invertir un país como Perú? ¿No? Que está atrasado claramente frente a los líderes en cuanto a la frontera tecnológica. Y él se tomó un poco de tiempo para responder, pero me dijo banda ancha. Él creía que lo que mejor podíamos hacer nosotros era
invertir en banda ancha y estar lo mejor conectados posibles al resto del mundo. Me imagino que a través de la banda ancha tienes pues los beneficios de la educación, ¿no? De todos los soportes tecnológicos que puedes tener, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira la situación de la banda ancha en el Perú, estamos pues de nuevo en la cola del mundo. Sí. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese caso específico? ¿De cuánta inversión estamos hablando? ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, yo creo que el libro de Webb sobre el tema, ¿no? Richard Webb ha escrito un libro sobre el tema, claro, de la infraestructura en la comunicación, ¿no? O sea, no solamente a través de carteras, sino también de la información. Y creo que acierta muy bien Webb en diagnosticar que efectivamente ahí tenemos un espacio por desarrollar muy importante. La pregunta es si estamos totalmente convencidos que ese es el camino. Lo que tú dices es muy cierto, Juan José. Si no entendemos que tenemos que meter mucho dinero vía asociaciones público-privadas, mira, el sistema es como sea que quieras, pero tiene que existir, aunque sea pagada. No te digo que sea gratuita, porque eso no funciona, es pagada. O sea, ¿cuánto puedo pagar yo por tener una banda ancha a gran velocidad? La actual infraestructura está colapsando, sí, ¿verdad? No, por supuesto, no tienes internet rápido. O sea, tienes que luchar y pelear por un y kilobyte. vas a hacer compras y se caen los POS y eso Es que sucede el caso de masivamente. la banda ancha es como los americanos que le llaman el no-brainer, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, es obvio, o sea, no hay nada que discutir, es obvio que tenemos que invertir en banda ancha, sobre todo cuando estamos hablando ahora de que gran parte de la innovación que se está generando se da a través de internet. O sea, estamos hablando de negocios colaborativos, de lo que le llaman el shared economy, digamos, que se hacen a través de internet. Entonces, internet tiene que estar en todos lados y tiene que estar a una velocidad que, por supuesto, Lo que tú has visto en Davos, Juan José, permita- lo que tú has visto en Davos, ¿qué cosa es? ¿De qué hablaban todos? De la conectividad, de la comunicación y de las redes sociales. ¿Por qué? Es la única forma que la gente entiende que puede conectarse y comunicarse. No hay otro camino. Y no puedes conectarte con una banda ancha como la que tenemos hoy día, porque eso va a seguir creciendo, nos vamos a meter en un embudo en el que estamos entrando Ya estamos, y no ¿no? vamos a poder avanzar. Y eso es un problema. Ahora, este gobierno, para ser sinceros con la realidad, ha hecho una apuesta importante en Cositec, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que eso va a tener resultados? ¿Lo ven positivo? ¿Creen que es una apuesta todavía demasiado Yo creo que débil? Concitec está empezando a hacer donde no había nada, digamos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto uno puede tener la impresión de que están avanzando de a poquitos, pero que efectivamente no había nada, ¿no? Entonces, están haciendo lo que mencionaba Alfonso, que es hacer el mapeo de cuántos investigadores tenemos, de en qué rubros se necesitan investigadores. Ahora, lo que yo quisiera es, por ejemplo, que Concitec tenga una participación más pública en el debate, ¿no? O sea, que estén discutiendo con los políticos, que participen en las discusiones en el Congreso, por ejemplo. Por otro lado, me gustaría ver también hasta qué punto hay conversación entre Concitec y otras instituciones como la PCM, o por ejemplo el CEPLAN, o las mismas comisiones Y PAE, que también tiene ¿no? un área de innovación, ¿no? Y las universidades que tienen algunos centros interesantes de innovación. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de Concitec? Lo que no debería pasar, o sea, yo creo que Concitec está avanzando y está haciendo cosas interesantes que hay que mirar. Tiene fondos, están haciendo una serie de convenios y tú ves que está tratando de moverse, ¿no es cierto? Y eso es bueno, ¿no? Ahora, lo que no debería pasar es que se politice el tema de la innovación y la tecnología. Eso sería un error para el país. Y querer convertir en más ministerios un tema que no depende de los ministerios, sino que al contrario, puede estancarse por un ministerio, sería un error. No, si creo no, que si el gobierno quiere dejarnos a los peruanos una buena línea de desarrollo, más bien que vea cómo promueve más innovación, pero no cómo promueve más burocracia. Creo que ese sería un error garrafal. No. En lo que va de la historia del Estado peruano, el Ministerio de Educación es la mejor ejemplo. El mejor ejemplo de de cómo no que se debe un hacer. ministerio no necesariamente soluciona un problema, ¿no? Pero hay uno lo que podría plantear de repente es el Ministerio de Educación hasta qué punto está vinculado con las necesidades del mercado. Esto es un tema que se discute muchísimo, por supuesto que las empresas no encuentran lo que necesitan en las universidades locales, y hasta cierto punto de repente podría ser interesante que el Ministerio de Educación tuviese alguna otra cartera o algunas otras carteras asociadas, y que tuviésemos un gran ministerio, digamos, que estuviese de alguna manera involucrado también con temas de producción, con temas... empleabilidad, ¿no? Bueno, Lo más importante la que reducción de 19 a 12 o 10 ministerios importantes es lo que todo el mundo plantea con lógica de innovación. Por favor, no tenemos que tener más ministerios, sino menos ministerios. Y ninguna idea parecida a los ministerios de Venezuela, el Ministerio de la Felicidad o cosas por el estilo que te llevan absolutamente a nada, ¿no? Si pudieran proponer dos cosas concretas al gobierno para que mejore el ecosistema de innovación, ¿cuáles serían? A ver, algunas cosas que yo sé al menos que ya se están dando vueltas o están tratando de trabajar, ¿no? Lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es generar
la parte financiera, creo que es clave. O sea, hay que generar el sistema, digamos, la sofisticación financiera como para que haya capital semilla, dices tú. Para que se genere un mercado que esté dispuesto a financiar, digamos, startups en una etapa muy preliminar, cuando la banca tradicional, digamos, no financia o digamos, los fondos de inversión tradicionales no financian. Eso es clave, ¿no? Y el otro tema que yo sugeriría, digamos, es como resultado de este mapeo de dónde nos faltan investigadores, de dónde nos falta desarrollo de científicos y tanto, que se empiece a identificar ciertos sectores, pero que no sea, digamos, una identificación impuesta por un gobierno, sino que hay una especie de diálogo entre el sector público y el sector privado, de dónde se ven las ventajas que podemos tener, para ver dónde le podemos meter un poquito más de esfuerzo, ¿no? Y hacer eso que digamos, que no sea, como digo, impuesto, sino que sea el resultado de un diálogo nacional, ¿no? Bueno, yo le diría, si pudiera sugerir algo al gobierno, yo creo que el presidente debería dar un mensaje a la nación diciendo la importancia que tiene la innovación para el país. Eso es lo primero que debería hacer. O sea, él debería liderar en el Perú el tema de la innovación. En segundo lugar, yo creo que los ministros deberían generar por lo menos un premio con una buena cantidad de fondos que les sobran hoy día y que no utilizan porque no gastan, justamente para premiar la innovación en su sector, en el sector público, digamos, ¿no? Creo que serían dos caminos bien concretos que podrían hacer mañana y que no les costaría más ni al Estado ni a nadie. Bien, les agradezco a ambos, espero tenerlos nuevamente para hablar sobre este tema. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.